Jefe, gracias por estar con nosotros en este jueves. Saludándonos con muchísimo gusto y como ya lo mencionábamos, en nombre de la titular de este espacio, Fernanda Familiar, yo soy Emilio Valles Vidrio. Los vamos a acompañar aquí hasta la 1 de la tarde juntos a través de este espacio. Y saludo con mucho gusto a Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo Oliveros? Cuéntanos qué nos platicas el día de hoy. Emilio, te presento hoy una entrevista sobre podcast y otras cosas con Javier Risco. Risco está presentando un podcast nuevo, un podcast que tiene que ver sobre esas historias que tú y yo platicamos desde hace mucho tiempo en estos micrófonos y que a veces vale la pena el poder revisarlas de nuevo. Escuchemos, por favor. Muy bien, Javier, me da gusto saludarte. ¿Cómo te va? Todo muy bien, gracias, Gonzalo. Ya nos conocemos bien y me da mucho gusto el poder saludar a Javier. A ver, eres un hombre multifacético. Haces radio, haces redes sociales, haces televisión y ahora estás haciendo podcast. ¿Por qué decidiste que era un buen momento para abrir un podcast? Bueno, a ver, porque creo que por ahí tenemos, yo creo que muchísimas historias que contar. Siempre que hago algún tipo de proyecto, tanto radio como televisión, trato de que lo que diga se quede como en una conversación de fin de semana con los amigos o con la familia, aunque ni siquiera sepan quién lo dijo, pero que digan, híjole, creo que escuché un podcast en el que explican esto, o escuché un podcast que habla de el avionazo de Juan Camilo Mourinho y dicen esto, o escuché un podcast por ahí y hablan de uno de los grandes estafadores mexicanos y es un completo desconocido. Entonces, como que siempre había tenido curiosidad de contar este tipo de historias como las que cuento en este podcast que se llama Veredicto Público, que pueden encontrar en Podimo. Y bueno, pues fue una ventana. Ahora sí me dijeron, haz lo que quieras, cuenta lo que quieras. Y bueno, ¿quién va, mi querido Gonzalo, a rechazar una oferta así? Y más pues con nuestras mentes que tratamos por lo menos de descubrir y de contar historias. Pero al mismo tiempo es hacerte tiempo, porque para También. hacer un podcast en donde tienes que recorrer la historia reciente de este país y que necesita como mucha curiosidad, pues dices tú, el accidente en el que murió Juan Camilo Mourinho, pues tienes que explicarle a la gente desde quién era Juan Camilo Mourinho, quiénes iban en el avión, de dónde venían, y eso, pues, sé que tienes una memoria privilegiada, pero de todas maneras, Pero no tanto, no. sí, claro, tienes que Sí, cuidar los detalles. sí, fíjate que por lo menos era la apuesta de hacer un guión, un podcast que no fuera conversacional, Gonzalo. Yo creo que la apuesta era hacer un podcast guionado, un podcast con rigor periodístico, un podcast con voces interesantes, pero de una historia muy clara de cómo lo cuentas, un inicio, un arco narrativo, un final, a dónde queríamos llegar. Y creo que esa es la apuesta, por lo menos, de este proyecto. Entendemos que hay muchísimos podcasts en los cuales, bueno, se presta a conocer tal vez un perfil, un tipo de perfil a través de una conversación o a través de la crítica o a través del debate, pero particularmente en como tú lo dices, sí le apostamos, no solo soy yo, y estoy con un equipo de profesionales, tanto de investigación como de guionismo, que le apostamos a eso, a tener un guión en el cual se note que no es conversación, se note que es un texto detrás y se nota que hay una edición de audios y se nota que hay una investigación detrás y bueno, pues esa era la apuesta de Veredicto Público. A ver, entonces quiero empezar por algo que es fundamental, la selección de temas. ¿Fue tuya o fue de la mesa de trabajo? ¿Cómo se dieron los temas No, para Veredicto Público? fíjate que completamente mía. Yo creo que he ido como coleccionando historias y me pusieron el reto al inicio de contar historias de asesinatos no resueltos. Y la verdad es que en la cabeza todos los mexicanos tenemos muchísimos asesinatos resueltos, pero había también grandes temas de fraudes que tenían que ser contados. Entonces lo que le propuse a Podimo fue, oye, ¿por qué no hacemos estas historias que todos tenemos en la cabeza y que nos suenan, pero que se pierden en el tiempo? Por ejemplo, la que acabamos de estrenar el jueves pasado solo ha habido dos secuestros aéreos en la historia de este país. Uno en la década de los 70 y uno que ocurrió hace menos de 15 años, en el 2009. Y le dije, bueno, vamos a contar la historia de este secuestro aéreo del 2009 que es tan extraño. O sea, per se es una noticia que llama la atención a nivel mundial cuando te enteras que un avión ha sido secuestrado. Y de pronto, un día, me acuerdo que estábamos en la redacción y de pronto volteo a la pantalla y digo, dicen que hay, que hay un avión de Aeroméxico secuestrado. ¿Alguien sabe por qué o cómo? Y recuerdo específicamente de esto cuando pusimos el tema sobre la mesa, lo único que nos acordábamos es que el secuestro había sido con unas latas de Jumex.
Y me acuerdo perfecto que era, sí, un güey que traía latas de Jumex. Bueno, sí, vamos a contar esa historia. Y a partir de ahí, por ejemplo, la primera historia que abre este programa o este podcast de Veredicto Público es algo que ocurrió en Guadalajara. Este robo tan famoso al Banorte, porque uno de los guionistas, Tatuani Carrera, era vecino del lugar. Y me dijo, oye, esta historia no se ha contado, pero yo vivía ahí. Yo vivía junto al Banorte que fue saqueado de la bóveda de seguridad. Y yo me acuerdo de haber escuchado esos ruidos, pero como se estaba construyendo un paso a desnivel en una de las zonas más importantes de Guadalajara, pues los vecinos dijeron, bueno, pues también trabajan en la noche, a marchas forzadas. Pero eran cuatro güeyes que estaban haciendo un túnel tipo Ocean's Eleven hasta la bóveda, que seguramente tú recuerdas, Gonzalo. O sea, que era un caso increíble y que eso, yo creo que lo tenemos en la cabeza y que fue ir seleccionando eso, como, oigan, ¿se acuerdan de pronósticos deportivos y estos güeyes que también quisieron hacer fraude grabando las bolitas de tal? Sí, bueno, contemos esa historia. Y de pronto nos vamos encontrando con historias de fraudes en donde son mentes brillantes para cometer el delito y son unos idiotas en gastar el dinero. Ibas con el cambio del pan y que te ibas a las maquinitas y llegaba tu mamá y te decía, ¿por qué lo hiciste? Es algo que no Sí, no. hemos aprendido. Pero fíjate, ahorita que decías el caso del secuestro de Aeroméxico del 2009, Osmar se llamaba, ¿no? El Así es. secuestrador, que además tenía una historia peculiar que tenía que ver con una secta, una religión. Pero lo interesante de esto, y por eso iba a eso, que si yo trato de buscarlo en Google, muy probablemente no lo encuentre. Porque llega un momento en donde sí puedes tener una memoria muy privilegiada, pero el Internet no es cierto que encuentras todo, al contrario, se ha disminuido por la enorme cantidad de información que está saliendo momento a momento, pues la profundidad de búsqueda de los motores de búsqueda, valga la redundancia, se ha convertido en algo muy menor. ¿Cómo le hicieron ustedes? ¿Tuvieron que ir a hemerotecas? ¿Buscaste en tus propios archivos? ¿En los archivos de W? ¿Cómo fue? Sí, bueno, fue ir rastreando cada historia. Por ejemplo, en el caso del asesinato de Noé Hernández, este medallista olímpico también tan famoso que fue asesinado a inicios de este siglo, lo que hicimos fue hablar directamente con los entrenadores y con la familia. Sabemos que con el paso del tiempo, digamos, esa herida, ya contarla no es tan dolorosa. Entonces, hicimos la reconstrucción a través de las voces de los familiares y de lo que se iban acordando poco a poco. En el caso, por ejemplo, de Juan Camilo Mourinho, entrevistamos a Max Cortázar, que pues fue el primer hombre del equipo de Felipe Calderón que llegó al lugar, dice, y nos cuenta de primera mano, igual yo creo que funciona mucho el paso del tiempo, que pues estaba él trabajando en Los Pinos, escuchó el ruido y dijo, bueno, se chingó un transformador o pasó algo, pero un estruendo. Y dice, híjole, pasaron no más de 5 minutos cuando recibo una llamada por parte del secretario no me acuerdo si Defensa Nacional de Marina, ahorita te digo, pero diciéndole, acabamos de revisar la bitácora de vuelo del avión que acaba de caer en un lugar absolutamente imposible, que es Reforma y Periférico, y podemos confirmar que uno de los pasajeros era el secretario de Gobernación. Y es cuando agarra una moto y se va directamente al lugar de los hechos y nos cuenta eso. Entonces es como tú dices, a ver, tal vez puedas encontrar algo muy específico de lo ocurrido de 2015 para acá. Híjole, me cuesta trabajo pensar más allá de 10 años, porque lo que encuentras son datos muy inexactos de todas las historias. Entonces, sí, fue ir a las fuentes directamente y fue también recurrir a la hemeroteca e ir juntando como historias. A ver, y ya para terminar, porque el tiempo se me acaba. Sí, lo sé. A ver, abriste la caja de Pandora. ¿Cuántos Ajá. temas tienes para esta temporada y cuántos se te están quedando en el cuaderno? Tengo 10 capítulos, voy en el capítulo 6, se estrena el 7 este jueves, todavía quedan 4 grandes capítulos todavía, el 7, el 8, el 9 y el 10 para revisar. Y se nos han quedado historias muy interesantes como qué pasó con el Mocha Orejas, por ejemplo, queremos contar esa historia. Tenemos historias así para aventar al cielo, de verdad. Entonces, es un poco para eso, para recordar algunas historias, son capítulos largos, pero que valen la pena, sobre todo en los traslados, en la carretera. La gente los va a disfrutar, Gonzalo. ¿Qué te parece la historia de Javier y sus podcasts en esta mañana, Emilio?